Primero, estamos en una cátedra de pensamiento estratégico. 3 ideas prestadas sobre pensamiento estratégico. Una sobre un escritor de la antigüedad, Marco Tulio Cicerón. Cicerón escribió un libro de adivinaciones, donde argumentaba en contra de la consulta que era habitual en aquellas épocas a los oráculos para que intervinieran con los dioses y pudieran conocerse el futuro. Y Marco Tulio Cicerón, argumentando contra su hermano Sixto, decía, para consultar a los dioses sobre el futuro tendríamos que presumir o asumir que el guión del futuro ya está escrito, de que el futuro está escrito en piedra, de que está predeterminado. Y él decía, si está predeterminado, ¿para qué conocerlo? Si es favorable, no lo podemos anticipar. Si nos es desfavorable, no lo podemos cambiar. Pero él decía, no, el futuro no está dado, no está escrito en piedra. El futuro está abierto. Y hay que indagar en ese futuro abierto, lleno de incertidumbre, mejor para indagar el método, la observación, la ciencia en aquella época que la consulta a los oráculos. Futuro abierto. Primer pensamiento estratégico. Segundo pensamiento estratégico. Me remito a otro autor del siglo XX, el siglo pasado, contemporáneo por ahí de algunos de los que ya tenemos años, Bertrand de Juvenel. Bertrand de Juvenel, en un libro que escribió y que se llamaba El arte de la conjetura, decía, sí, el futuro está abierto, pero está abierto a futuros posibles, que denominó él futuribles. Y él decía, el pasado ya no se puede modificar, pero se puede conjeturar en base a las tendencias del presente y el análisis del pasado sobre estos futuros posibles y establecer escenarios. La técnica de escenarios que muchas veces se estudia viene de ahí. Y es más, dice, desde el presente se pueden hacer planes, fijar objetivos para movilizar fuerzas y tratar de hacer deseable uno de esos futuribles, de esos futuros posibles. Tratar de encaminar los esfuerzos presentes hacia uno de esos futuros posibles. Tercer pensamiento estratégico. Y cito, sí, ya un autor que es más joven que alguno de nosotros, publicó un bestseller, Homo Deus, Yuval Harari. Y Yuval Harari dice básicamente de que el siglo XXI ha superado las guerras, las pandemias y las hambrunas, las pestes, dice él, y las hambrunas. Con lo cual, el Homo sapiens del siglo XXI puede concentrarse en otros programas y dar un salto a la inmortalidad. Transformarse de Homo sapiens en Homo Deus. Bueno, esto lo escribió antes de que el mundo pasara por la pandemia del COVID. Se equivocó. Antes de que el mundo tuviera la invasión de Rusia a Ucrania, con posibles derivaciones de hambre en algunas regiones de África, se equivocó Yuval Harari. El Homo sapiens del siglo XXI sigue siendo Homo sapiens,
sujeto a los mismos problemas existenciales que ha tenido durante siglos, y muchas veces el Homo sapiens se transforma en lobo del hombre, como lo planteó Hobbes en Leviatán. Síntesis: el futuro está abierto a futuros posibles, se puede trabajar para encaminar esfuerzos hacia uno de esos futuros posibles, y no hay que descartar nunca que algún Putin patee el tablero del orden mundial. Dicho esto, asumido este pensamiento, estas ideas de pensamiento estratégico, ¿cuáles son los escenarios conjeturables para, primero, el futuro energético del mundo? Y después vemos cómo acomodamos esto a la realidad argentina. Bueno, para identificar las principales tendencias que hoy dominan el paradigma energético mundial, hay que remontarse a 1992, Cumbre de Río. En esa Cumbre de Río, ahí se define el desarrollo sustentable. Y al plantearse el desarrollo sustentable se dice, es una obligación con la justicia intergeneracional, preservar un clima saludable para nosotros y para nuestros hijos. Y eso implicaba una serie de desafíos que se resumían en dos grandes ejes. Para hacer sustentable el desarrollo económico en una economía que desde la revolución industrial no ha parado de crecer, el mundo tenía que empezar a plantearse seriamente, primero, la desenergización de la economía. ¿Qué es esto? Producir más con menos energías. Y en segundo lugar, la descarbonización de la energía. La producción energética estaba muy concentrada en la energía fósil. A partir de estos dos ejes y de la idea de desarrollo sustentable, 1992, Conferencia de Río, ahora se va a celebrar la 27 Conferencia de las Partes en Egipto, empiezan a perfilarse estas tendencias que hay que tener en cuenta para todo análisis conjetural de escenarios energéticos. Son 6 tendencias. Yo les voy a pasar los conceptos, así ustedes las tienen. A partir de ahora hacen análisis de las conjeturas energéticas, viendo cómo se acomodan estas tendencias. Primera tendencia: reducción de la tasa de intensidad energética. Mejorar la productividad de la energía. Menos uso de energía por unidad de producto final. Eso se viene dando a nivel internacional y a nivel de los países. La tasa de intensidad energética ha venido cayendo. De hecho, es uno de los principales factores de las reducciones relativas de emisiones de gases invernadero que no se habrían dado en un contexto donde la tasa de intensidad energética se hubiese mantenido como antes. Segunda tendencia: sustitución intrafósiles. En la matriz fósiles, que domina más del 80% de la matriz primaria mundial, está el petróleo, está segundo el carbón, tercero el gas. Bueno, el gas natural, que es menos contaminante, aunque contamina, tiene que sustituir fundamentalmente carbón mineral. Se viene dando ese proceso de sustitución intrafósil. El gas sustituye carbón, mucho menos petróleo, pero también petróleo en el transporte, cuando hablamos, por ejemplo, del gas natural vehicular. Tercera tendencia: penetración de las renovables
en la matriz secundaria o de generación eléctrica, el desarrollo de las renovables más mencionadas, la eólica, la solar, pero hay otras bioenergías que están penetrando también la matriz de generación eléctrica con menor participación. Las que les mencioné son las más renombradas. Es una tendencia que se viene dando a nivel internacional, a nivel de los países. Cuarta tendencia, electrificación de la matriz de consumo final de la energía. Y esto se viene dando fundamentalmente a través de la introducción de los autos eléctricos, que van ganando lugar en el parque automotriz. Todavía no demasiado, todavía concentrado en algunos países, pero la electrificación del parque automotriz termina produciendo también mayor electrificación de la matriz de consumo final. Puede haber otros reemplazos ahí en la matriz de consumo final, con el hidrógeno sustituyendo a lo mejor gas natural en algunas industrias. Quinto, tendencia energética, la introducción del Internet en las redes eléctricas, redes inteligentes, smart grids, lo que permite la interacción de oferta y demanda eléctrica. Son todas tendencias que se están dando, con atraso en la Argentina, entre otras cosas porque hemos tenido entrampado el sector energético en el corto plazo, pero son tendencias que se vienen dando. Y tal vez la sexta, que hay que también tener en claro por el lado de la demanda, la mayor concientización en las nuevas generaciones, desde ustedes para adelante, de que necesitamos productos finales con menos huellas de carbono. Y esa exigencia que se da dando, sobre todo en el mundo que vota, en el mundo desarrollado, de que los productos finales tengan menor huella de carbono, lo que es en definitiva descarbonización de la energía. Bueno, en función de estas tendencias, que son tendencias que se venían dando, que se siguen dando en la actualidad, es posible conjeturar 3 escenarios futuros en materia de energía. Acuérdense lo que les dije, futuro está abierto. Pero los 3 escenarios futuros, el primero es una profundización de esas tendencias, más desenergización de la economía, más descarbonización de la energía, que se vaya profundizando con sus ritmos. Esto se va a ir dando con iniciativas a nivel de los países, de las empresas, etc. Un segundo escenario, más exigente y tal vez deseable, es el escenario que se planteó de 0 emisiones netas en el 2050 y que toma en cuenta los compromisos de la cumbre climática de París. En París dijeron los países, bueno, estamos haciendo poco, con el ritmo de las tendencias no llegamos, tenemos que fijarnos en el objetivo de que la temperatura media del mundo no supere los 2 grados centígrados respecto a los niveles preindustriales, si es posible, no más de 1.5 grados centígrados. Para eso, los países entraron a formalizar compromisos voluntarios, no mandatorios, para reducir los gases de efecto invernadero, compromisos nacionales. Se hizo un relevamiento, los compromisos nacionales de París no alcanzaban, entonces, sobre todo después de la crisis del COVID, de la pandemia, problema planetario, hubo concientización de que el cambio climático era otro problema planetario, empezaron a decir los países, no, para cumplir con los acuerdos de París hay que ir a emisiones de CO2 neutrales en el 2050. Y empezaron los compromisos, uno, cómo lo iban a hacer, cómo otros lo iban a hacer. Claro, esto determinaba una serie de consecuencias muy exigentes porque, por ejemplo, en el 2050 se tenía que terminar el consumo, la demanda de carbón mineral.
La de petróleo tenía que pasar de los 100 millones de barriles día que hoy está consumiendo el mundo a 20, y la de gas natural a la mitad. Pero a su vez tenían que crecer muchísimo las energías renovables. Y había una serie de restricciones en materia de desarrollo mineral. Cuidado, las energías renovables, que emiten mucho menos gases de efecto invernadero y son más amigables, demandan muchos más minerales, sobre todo ciertos minerales como el cobre, el litio, el cobalto, el níquel, etcétera, etcétera. Y bueno, ya había cuellos de botella en esos minerales. Entonces, era un escenario deseable, pero difícil. Y el tercer escenario era un escenario disruptivo, planteado al estilo de Nicolás Taleb, el que escribió El Cisne Negro, y que nos dice siempre a los economistas que cuidado con subestimar los fenómenos de cola. Nos manejamos con la normal, y la normal es la distribución de probabilidad de los dados, pero no se aplica a los fenómenos donde interviene el hombre. Entonces, ¿cuáles eran esos posibles escenarios conjeturales, por supuesto, disruptivos? Y bueno, uno podía venir por el lado de que la crisis climática se acelerara y tuviéramos que acelerar los tiempos de las transiciones energéticas. O por el otro lado, podría venir desarrollos tecnológicos como el almacenamiento de electrones con costos mucho más reducidos, el desarrollo y la irrupción de nuevas fuentes, como podría ser la fusión nuclear, o otro vector energético como el hidrógeno a partir de las energías verdes. En fin, todo eso también podía cambiar el paradigma energético más disruptivamente que en los otros escenarios. Bueno, gente, pero llegamos, y me quedan 10 minutos, a febrero de este año. Y en febrero de este año, Rusia invade a Ucrania. No estaba en los planes de nadie, como tampoco estaba en los planes de nadie el tema del COVID. Rusia es uno de los principales actores del mercado energético internacional. Primer exportador mundial de gas, y gran parte del gas, de los 650 millones de metros cúbicos que exportaba día antes del conflicto, unos 450 iban a Europa. Un gran proveedor de Europa. Tercer productor mundial de petróleo, también con mucho petróleo que iba a Europa. Este conflicto, cualquiera sea la resolución, va a tener un fuerte impacto en la geopolítica mundial y obviamente en la geopolítica energética. La guerra, en primer lugar, devuelve la preeminencia al paradigma fósil, porque las guerras se siguen peleando con las energías fósiles. ¿Y por qué las energías fósiles ocupan más del 80% de la matriz energética mundial? Primero, porque son las que tienen estructuradas más mecanismos logísticos de distribución. Distribución del petróleo, distribución para el gas, distribución del carbón. Son las más fácilmente sustituibles. Ustedes vieron que en Alemania, fruto de las restricciones del gas, han tenido que pasar al carbón y rehabilitar usinas de carbón. China está produciendo todo el carbón que puede, India todo el carbón que puede, por justamente la crisis que ha habido en el mercado del gas natural, y son las de acceso y suministro más confiable y barato. En segundo lugar, la guerra produce, yo les diría, un diferimiento, para usar la palabra justa, procrastina la agenda ambiental. La posterga en el tiempo, porque si estamos hablando de nuevo, se pueden tirar armas nucleares en el hoy, imagínense plantearse objetivos para el 2050. Queda lejos el largo plazo cuando estamos en una guerra donde se ha vuelto a poner sobre el tapete la amenaza nuclear. Y en tercer lugar, la guerra
ha redireccionado los flujos energéticos. Europa está buscando rápidamente sustituir todo ese gas que le venía de Rusia y el petróleo que le venía de Rusia. Y Rusia está buscando nuevos destinos para el gas y para el petróleo. Por supuesto que hay otras consecuencias de la guerra en el plano alimentario. Me estoy concentrando en lo energético. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Va a haber un reacomodamiento de los flujos. Las tendencias estas que yo mencioné se van a seguir dando. Me parece que el escenario de cero emisiones se hace menos probable. Me parece que se va a revalorizar dentro de las fuentes de energía la energía nuclear a través de las plantas modulares pequeñas para determinados destinos. Y me parece que no se va a poder evitar lo que muchos ecologistas extremos estaban demandando. Evitar esa tendencia de sustitución de intrafósiles, sustitución del carbón por el gas natural. La querían pasar por alto. Vamos directamente a las energías verdes, el gas sigue siendo contaminante. Bueno, no se va a poder evitar. El gas va a tener un rol relevante. Y entonces bajo a la Argentina. En este mundo que se viene, en este mundo donde otra de las consecuencias geopolíticas de la guerra va a ser una ralentización en el proceso globalizador que el mundo tenía. Algunos están hablando de una reversión del proceso globalizador. Hay dos libros que les cito, uno de Dani Rodrik, que ya preavisaba de una ralentización del proceso globalizador allá por el 2011, y un reciente libro, eso se llamaba La paradoja de la globalización, un reciente libro de Peter Zeihan, un demógrafo y estratega geopolítico americano, The End of the World is Just the Beginning. Ese habla de un proceso de desglobalización. Pero cualquiera sean los ritmos, evidentemente que vamos a una geopolítica, a un reacomodamiento del orden mundial. Este reacomodamiento del orden mundial, ¿cómo nos sorprende a los argentinos? Bueno, en materia energética nos encuentra mal parados, porque ustedes saben que por reincidencia en políticas que no han andado, que no anduvieron, Argentina tiene déficit en materia energética. Este año estamos importando mucho más de lo que exportamos, vamos a tener un déficit de balanza comercial energética de unos 5.500 millones de dólares, y porque lo que dijo María Eugenia, no estamos pagando la energía en sus costos económicos. Ustedes que están en la carrera de economía lo entienden, entonces estamos subsidiando parte del precio de la energía. Los subsidios energéticos este año van a alcanzar entre los 15 y 16 mil millones de dólares. No estamos pagando el costo de la energía, con todas las consecuencias de asignación de recursos, de desinversión que esto trae aparejado. Es decir, el cuadro presente es complicado, pero el mundo nos está ofreciendo una gran oportunidad, porque fruto de estas políticas no estamos desarrollando todo el potencial. Y la Argentina tiene un gran potencial energético para desarrollar. En este mundo que se viene, la Argentina puede ofrecer seguridad alimentaria, pero eso lo voy a dejar para otro especialista que hable de las oportunidades que nos abre el mundo en esta circunstancia de cambio, de impacto geopolítico, y podemos ofrecer, escuchen, seguridad energética. ¿A quién ahora? A Europa, que tiene que replantear todos sus flujos de suministro. ¿Y cuáles son las condiciones para poder ofrecer seguridad energética a Europa? Primero, la seguridad alimentaria, no hacerlo solo.
Lo tenemos que hacer con Brasil, con el Mercosur, porque tenemos masa crítica. Brasil ha ido a ofrecer sus excedentes de petróleo a Europa por un lado, nosotros excedentes que todavía no tenemos de gas natural, porque somos importadores de gas, también a Europa, solos. No, lo tenemos que hacer en conjunto, tratando de reflotar el Tratado Unión Europea-Mercosur. Eso nos va a dar acceso a un mercado de 800 millones de habitantes. Ese tratado no ha pasado todavía los filtros en Europa, sobre todo por la oposición de muchos agricultores en Francia y en otras regiones. Bueno, hay que reorientarlo hacia la energía, porque hoy la energía es vital y necesaria para Europa. ¿Y nosotros podemos ofrecer energía? Sí. Miren, está Vaca Muerta. Solita Vaca Muerta no es lo único. Tenemos más recursos no convencionales. Pero ya tenemos probado el desarrollo de Vaca Muerta en su curva de aprendizaje, en sus rendimientos, en su potencialidad. Vaca Muerta, a ver si le doy una idea relativa, los recursos convencionales, probados y probables que tiene la Argentina, son unos 4.000 millones de barriles de petróleo equivalente. Vaca Muerta solita, 70.000 millones de barriles de petróleo equivalente. Pero el 77% de Vaca Muerta es gas. Hay que desarrollarla por el petróleo y hay que desarrollarla por el gas. ¿Y dónde viene el problema? Que para desarrollarla intensivamente necesitamos muchísimas inversiones. Cálculo que hemos hecho nosotros para el próximo lustro, los próximos 5 años, necesitamos unos 50.000 millones de dólares si quisiéramos desarrollar intensivamente e incluso hacer una planta de licuefacción para, contractualizando el tema, vender gas natural licuado a Europa. Y esos 50.000 millones de dólares Argentina no los tiene aunque ahorrásemos y no mandásemos los recursos o a la caja de seguridad o al exterior. El ahorro argentino es bajo, necesitamos del ahorro internacional, de inversiones internacionales, y para eso hay que seguir un protocolo. Y en ese protocolo, y con esto termino, las reglas básicas son, primero, quien tiene que poner divisas quiere ver si puede sacar divisas. Todos estos corsés cambiarios no funcionan. Segundo, no pueden los burócratas estar fijándome y cambiándome los precios de petróleo, gas, derivados, precios sobre los cuales yo decidí la inversión. Tenemos que dar reglas de precios alineados a los precios internacionales y tenemos que, obviamente, tratar de asegurar también la estabilidad tributaria, porque acuérdense que el negocio petrolero es un negocio de apropiación y distribución de renta. Renta, ustedes saben, es precio menos costos, costos marginales. Si yo muevo los impuestos, muevo los costos. Lesiono la apropiación y distribución de la renta que decidió la inversión. Por supuesto que tenemos que tener una tarifa social. Ahí nos tenemos que focalizar para separar de los precios y el costo económico de la energía, que va a ser mucho más barato si desarrollamos todo el potencial, aquellos focalizados por indicadores socioeconómicos no lo pueden hacer. Para ellos la tarifa social. Entonces, resumo, no solo con Brasil y el Mercosur, plan de estabilización, tasa de inflación y riesgo país de nuestros vecinos, no las que tenemos nosotros, plan de desarrollo de valor agregado exportable, eso lo podemos dejar para otras, no va más la sustitución de importaciones, y en el sector, estrategia de largo plazo, políticas de Estado, no podemos estar cambiando las reglas permanentemente, reglas e institucionalidad de largo plazo, señales de precios que reflejen los costos económicos. Miren, sobre la potencialidad de Vaca Muerta, termino con esta idea, ya no está hablando Montamá, no está hablando los fulanos que están en las empresas que están produciendo gas y petróleo en Vaca Muerta.
Ustedes saben que en materia de consultoría internacional, una de las consultoras más respetadas por los inversores es McKinsey Internacional, que no prestan franchise. Todos los consultores están manejados desde los headquarters en Estados Unidos. Bueno, McKinsey acaba de publicar, y yo se lo cito ahí, un artículo. El artículo de McKinsey es clave porque dice que Argentina puede ayudar a solucionar la crisis energética internacional. Es de reciente publicación. En todo caso, lo dicen estos de McKinsey que llegan muy mucho a los inversores. Un mundo complicado, con futuro abierto, un mundo que genera incertidumbres para otros, para nosotros, pero justamente frente a esas incertidumbres tenemos que, a partir de las tendencias, armar los futuribles, los futuros posibles y canalizar con políticas de largo plazo el esfuerzo argentino hacia un futuro posible deseable. Acabo acá, cumplí la media hora y quedo para escuchar las reflexiones o preguntas. Buenísimo, Daniel. Bueno, creo que lo importante sobre todo es que nos has ayudado a poner el tema de la energía y de Vaca Muerta y de todas las cosas que discutimos en una visión más amplia de cómo está el mundo y después de bajarlo a la Argentina, nuestros desafíos. Tengo varias preguntas, ¿no? Primero, en general, bueno, la guerra, como vos decís, va a retrasar toda esta transición energética. También la puede acelerar por otro lado, ¿no? De sustituir el gas que tanto se usaba, que tanto usa Europa, y el gas ruso. Pero bueno, la guerra pone estos problemas más en lo inmediato, pero tenemos el problema del calentamiento global y de la crisis climática, que ya no es un futuro posible, como anunciaban los ecologistas hace 30 años, sino que es una realidad dramática que la estamos viviendo, ¿no? O sea que, si bien tal vez la transición se va a ralentizar un poco, no es algo que podamos decir, bueno, volvamos al mundo de antes. Para nada. ¿No? Y entonces, bueno, eso es para... Y entonces ahora, ¿cómo es la matriz argentina hoy en día, ¿no? En ese sentido? Y después me gustaría preguntarte todo lo que vos planteás, sacar los cepos cambiarios. No es fácil, ni para este gobierno ni para el próximo, ¿no? Alinear los precios de la energía en la Argentina a los precios internacionales. Macri intentó, creo que un 20%, de acercarse un 20%, ni siquiera el total, y fue casi lo que le costó el gobierno por la inflación, y además no teníamos la inflación que tenemos hoy. Es muy complejo, ¿no? Volver a tener una economía energética más sana. Entonces, bueno, tal vez el tema de cómo reestructurar todo el sistema de precios tal vez para que entiendan los alumnos, cuando la Argentina decidió desacoplar los precios del petróleo, de la energía y de la tarifa que llega a los hogares de los precios internacionales, lo que pasó es que entonces se dejó de producir en la Argentina. El negocio petrolero es un negocio internacional, de empresas multinacionales con espaldas financieras, incluso YPF, para poder producir, y ahora está en una crisis dramática como nunca en su vida. El valor de YPF está por el suelo, ¿no? Como empresa, porque no tiene el capital para invertir, y las multinacionales, con estos precios absolutamente distorsionados, solamente invierten en la Argentina si el gobierno las subsidia, cuando en realidad, si hubiera precios reales, vendrían
a producir sin necesidad de subsidios, pero es toda una maraña de, por un lado, bajo el precio, pero después tengo que subsidiar, como dijiste, tenemos una balanza negativa de 5.000 millones de dólares, pero además hay que sumarle los 15.000 millones o 16.000 millones de dólares de subsidios, ¿no? Entonces, es como, eso es también lo que genera el gran déficit fiscal y la inestabilidad monetaria y la inflación, este desastre que se ha armado, y que además de ser, en vez de estar exportando energía, que es lo que naturalmente podremos hacer, como dice McKinsey, estamos importando, ¿no? Pero salir de todo este corsé, ¿cómo se hace? Bueno, primero, déjame hacer un poquito de promoción, pero estamos en la UBA. Sobre el tema del alineamiento de los precios del petróleo y los combustibles con la energía, yo publiqué el año pasado un libro, Neudeva lo publicó la UBA, La renta del petróleo argentino, donde sobre evidencia empírica, datos empíricos, demuestra que todo apartamiento de los precios internacionales, las referencias internacionales, trae como consecuencia, con un delay, como todas las políticas, caída de la producción y caída de las reservas. Y esto es la lógica intuitiva, es los proyectos energéticos se evalúan a partir de break-even, o si ustedes quieren, se evalúan también a partir de mecanismos de apropiación y distribución de la renta. ¿Me cambiaste esos mecanismos de apropiación y distribución de la renta? Porque los precios los separaste de las referencias internacionales, con retenciones, con esto, después directamente con controles, con administración de precios. Bueno, invierto menos, saco lo que está y voy derivando lo que saque a otras geológicas. Así funciona. Así que tomar esto es de sentido común si queremos la inversión. Si no, el petróleo y el gas van a seguir durmiendo el sueño de los tiempos. No estamos tan alejados de las referencias internacionales en materia de petróleo y derivados de petróleo. En gas han estado obligados a lanzar un plan gas de subasta, plan gas-AR, donde en las subastas también han tenido que ofrecer precios del gas, por supuesto, en dólares, que ha venido muy bien, porque si ese precio del gas, que son de alrededor de $4 el millón de BTU, no hubieran estado, hubiéramos tenido que importar GNL o gasoil a precios extravagantes. Llegaron a estar a $70 el millón de BTU en medio de la crisis esta de Rusia-Ucrania. Con lo cual, yo te diría que están las cosas. Lo que está más desacomodado es la tarifa, porque muchos de esos precios, no los del petróleo, de los combustibles, que esos sí los pagamos en el surtido, y ahí tenés diferencias de alrededor de 20-30% respecto a las referencias internacionales, donde estás más separado en las tarifas de gas y electricidad, donde, como bien dijiste, se está pagando entre el 30 y el 40% del precio mayorista eléctrico y del gas natural. Antes se habían arrimado, ahora, bueno, hay que tomar la decisión, porque esto no es que sea indoloro el tema de los subsidios. No aumento porque esto es políticamente incorrecto, y le doy a los subsidios, total, los subsidios. No, los subsidios los estamos financiando con papel pintado. Los subsidios son parte de la inflación del 90% que tiene el país. Entonces, no es subo las tarifas, peguen la inflación, subo los subsidios, indoloro. No, subir los subsidios, cronificar la inflación. Esto hay que hacerle entender a muchos políticos que todavía no entienden. Yo tengo, por ejemplo, una tesis contraria a muchos de aquellos que militan en la política, ¿no? Por ejemplo, se dice, Macri perdió las elecciones por la micro, por estos ajustes que hizo de las tarifas. El 80% de esos ajustes se habían hecho en el 2017 y Juntos por el Cambio ganó las elecciones en mitad de término. Macri perdió las elecciones por la devaluación, por el problema macroeconómico, no el microeconómico. A veces cuando se critica también
los años de los 90, casi todos observan, bueno, la transformación microeconómica, se robaron con las privatizaciones. El gran problema para mí de los 90, no lo vamos a discutir acá, fue la macroeconomía, haberse atado a un tipo de cambio que no respondía a nuestra productividad durante mucho tiempo. El problema fue la macro, no la micro. Y con el tema de Macri está pasando un poco lo mismo. Fíjense, esta gente tuvo las tarifas congeladas, porque uno de los primeros actos en el 2019 fue ley de emergencia, congelaron la tarifa de gas y electricidad, dieron elecciones de mitad de término. ¿Ganaron o perdieron? Perdieron. ¿Y entonces cómo? ¿Con las tarifas congeladas? Sí, pero ¿cuál es la diferencia entre el 17 y el 21? En el 17, con tarifas que subían, sin embargo, la inflación bajaba. En el 21, con tarifas congeladas, la inflación subía. ¿No tendrá algo que ver el tema de los financiamientos, del financiamiento de los subsidios con papel pintado en esto, la tasa de inflación? Bueno, tema para investigar en tesis para los alumnos. Yo estoy apadrinando algunas tesis ahí en los posgrados de la UBA. Tema de los precios, el tema de la matriz. Ustedes, lo dije, no lo toqué a propósito porque sabía que en algún momento, Daniel, pero ¿y las energías renovables? ¿No tenemos mucho viento? ¿No tenemos mucho sol en la Argentina? Sí, estamos haciendo unos escenarios nosotros al 2040. Un escenario de utilización intensiva del gas, pero nos sigue dando en ese escenario que las energías más baratas, según donde se ubiquen, hacia el 2030 en adelante, van a ser las renovables. Bueno, tendremos más gas para exportar. Y si podemos desarrollar el potencial renovable, lo próximo que se viene, pero esto ya es hablar de nuevo hacia el 2040, 2050, en un mundo que está en guerra, es el hidrógeno. Y la verdad es que en la Argentina tenemos la posibilidad de producirlo en su forma azul, a partir del gas, o producirlo verde, si desarrollamos las energías renovables. Argentina no está mal en materia de matriz energética, pero no tiene carbón, tiene mucho gas natural. Y el gas natural, hemos dicho, es parte de las tendencias estas que hay que desarrollar. Por ejemplo, si China transformara su producción eléctrica de carbón a gas, bajan los gases de efecto invernadero de una manera espectacular, como lo hicieron en Estados Unidos, pese a Trump. Bajaron por la sustitución de generación de electrones a gas en lugar de carbón. Bueno, la India tendría que hacer eso, pero para eso hay que desarrollar la fuente de gas y el gas tiene que estar más barato y accesible y con logística más desarrollada. Nosotros podemos contribuir a eso. Y el tema de los cepos. El tema de los cepos, esto no es propio del sector hidrocarburo. Tenemos que entender que toda inversión reproductiva, y aquí estamos enterrando dólares en la geología argentina, pero también, si queremos enterrar plantas en la geografía argentina, vamos a tener que entender de que si dependemos del apoyo, de la necesidad de inversiones extranjeras, los controles cambiarios son disuasivos. Hoy lo que se está reinvirtiendo en la Argentina son flujos de pesos que no se pueden transformar en dólares y mandar afuera, sino tendríamos mucho menos inversión energética. Bueno, este es un problema de la macro, la Argentina. Un plan de estabilización, y yo cuidado, creo que el plan de estabilización tiene que tener el acople de una nueva estrategia de desarrollo. Estoy trabajando sobre este tema con otro grupo de expertos, por supuesto especializados en el capítulo energético, porque no va más la estabilización con una estrategia de desarrollo orientada al mercado doméstico. Terminamos quedando sin dólares al cabo de ciertos años. La sustitución de importaciones como base de una estabilización de largo plazo no dura. Tenemos que ir, en cambio, a una estrategia de valor agregado exportable. Pero estas son cuestiones que debe recibir desde la macro como señal la micro, no solo la micro energético petrolera,
sino la micro que busca la inversión reproductiva, la inversión en capital fijo, decíamos, los años que yo estudiaba en el país. Bueno, abro las preguntas a los alumnos, los que están en el equipo de energía tal vez tienen muchas preguntas. A ver, creo que... ¿Sí? ¿Quieren hacer una pregunta? Sí, nosotros nos quedaba, si podíamos retomar un poco con eso el tema de lo que es la implementación, cómo implementaríamos, digamos, una estrategia, digamos, ahora a largo plazo. Lo que me sorprendió es, bueno, hay como una visión, digamos, media, nosotros no la pensamos así como media catastrófica en el sentido de que vamos a tener que seguir utilizando recursos, energía no convencional, digamos. Nosotros lo teníamos pensado como que era la transición energética se podía desarrollar de una forma más cercana, pero bueno, por lo que nos está comentando con la guerra de Rusia y Ucrania, como que todavía eso se va a posponer, se va a posponer y no teníamos como una visión tan mala, digamos, en el sentido, no lo habíamos pensado de esa manera. Por eso nosotros sabíamos a corto plazo utilizar la vaca muerta como recurso para que nos den recursos para poder invertir en energías no renovables. Nada, era ese comentario. Y bueno, y lo que me quedaba duda es cómo implementaríamos ahí por lo que yo ahí escuché ahí más o menos con el tema de cómo obtenemos esa inversión para poder desarrollar vaca muerta. Bueno, primero, no es que esté mal planteado el escenario de ustedes, a lo mejor le tienen que agregar, en función de lo que hemos estado hablando, otro escenario conjetural. Acuérdense que los futuribles son conjeturables. El arte de la conjetura, es el libro de Bertrand de Juvenet. Y yo les he explicado por qué. Si ustedes me preguntan a mí, yo también suscribo al escenario de cero emisiones neutrales en el 2050. Porque creo que el cambio climático es un problema real que tiene el mundo. Pero estoy obligado desde el presente, haciendo análisis del pasado, y en función de esta explicitación de datos estratégicos que le di, futuro abierto, futuribles, y el hombre lobo del hombre, a plantear y conjeturar con realismo sobre los escenarios futuros. El escenario de cero emisiones, que yo suscribo y que algunos llaman escenario de tsunami verde, porque hay que mucho más rápidamente sustituir toda la energía fósil, incluido el gas natural, necesita cooperación. Es un escenario cooperativo en el mundo. Fíjense lo que va a pasar en esta cumbre de Egipto, número 27. No va Xi Jinping de China. China hoy es la principal responsable de los gases de efecto invernadero. Y al que lo va a representar le ha dado instrucciones de que no se junte con la delegación americana. Que no le salude a Biden, ni como es el delegado de Biden, que fue un ex candidato a presidente norteamericano, que es el que lo va a representar a Biden. Es decir, el mundo ya venía complicado, porque esto lo planteaba Rodrik, si queremos avanzar en los procesos de globalización, tenemos que avanzar en procesos de gobernanza global. Y para gobernanza global hay que ceder soberanía. Bueno, ni el Estado-Nación, ni los que votan en las democracias, los Estados-Nación, están dispuestos a ceder más soberanía. Eso lo decían en 2011. Agréguenle
todo este problema geopolítico que ha generado la guerra, y entonces esos mecanismos cooperativos están bloqueados. Entonces, simplemente yo replanteo, no es que las tendencias que enuncié, y que yo creo que las vas a suscribir a todas, ¿entendés? Van a desaparecer. No, no, se van a seguir dando, pero con menor auditoría de esos compromisos y con menor acuerdo cooperativo para agudizar, profundizar esas tendencias y llegar a las emisiones neutras. Entonces, ¿esto qué hace desde el punto de vista de la referencia argentina estratégica? Bueno, que la ventana que tenías para el gas natural, en esto que estaba viendo, a lo mejor era de 20 años. Agregale otros 10, son 30, posiblemente. Europa está revalorizando el tema de la sustitución intrafósil del gas natural. Pero no dejes eso, porque las renovables son una realidad, se van a venir. Mirá, en el modelo que hemos usado nosotros de optimización, tenemos dos escenarios. En uno decimos, desarrollamos intensivamente vaca muerta, pero en esa optimización tenés que estirar cuáles van a ser las demandas eléctricas y el escenario de generación eléctrico lo hemos corrido con la restricción de mínimo costo. E incluso a las renovables le sumamos los costos de transporte, porque vos sabés que necesitas interconexión, problemas de intermitencia. Aún sumándole los costos de transporte, nos da el escenario ese, no el otro forzado que es de descarbonización, donde directamente vamos por las renovables. En este, donde maximizamos el gas natural, nos da que las renovables entran a optimizar al mismo costo desde 2030 en adelante, con lo cual tenés que tener la mirada estratégica. ¿Qué hago con el gas? Podés hacer muchas cosas, transformarlo en petroquímica, buscarle nuevas demandas, buscarle demanda regional, buscar demanda internacional, porque incluso si le buscas nuevas demandas al gas y ese gas está sustituyendo carbón mineral en la generación de electrones, estás haciendo un bien desde el punto de vista de los gases, de emisión de gases de efecto invernadero. No sé si contesté todo, era... bueno, después me preguntabas cómo implementamos las cosas. Bueno, yo creo, mira, que el gran drama de la Argentina, y esto lo ves cuando querés plantear el largo plazo, es que está entrampada en el corto plazo. El país, no la energía, necesita políticas de largo plazo. Si vamos a seguir entrampando la energía, la economía en el corto plazo político, un plan de desarrollo exige políticas de largo plazo, continuidad en la alternancia republicana del poder. Son estas cosas básicas las que tenemos que entender, porque después muchas de las derivadas de estas cuestiones básicas son de sentido común. Yo me junto con un grupo de economistas y no hay mucha diferencia, incluso desde la heterodoxia. En un plan de desarrollo, por ejemplo, hay cuestiones de heterodoxia, hay cuestiones de estrategia industrial a desarrollar, pero necesitas la base de que haya un común denominador, que el país encuentre ciertos consensos básicos en un conjunto de políticas de largo plazo. Y que entendamos que la tasa de inversión argentina entre 1857 y 1930 fue en promedio de un 25%. ¿Del PBI? Del PBI, 25% del producto. Esas son series largas que tenemos elaboradas en la Fundación Norte-Sur que preside Ferreres. Desde el 30, porque el 30, nefasto precedente de nuestra historia institucional, hasta la fecha, la tasa de inversión respecto al producto fue del 17%. ¿Por qué usamos las series largas?
para evitar la especulación cortoplacista, porque vos sabés, con las estadísticas se puede jugar mucho y tomo tal año de base, entonces da cualquier cosa, para evitar esta suspicacia política cortoplacista. Bueno, durante el primer periodo crecimos a tasas del 5.2%, durante el segundo periodo a tasas del 2,1%. Con lo cual, tenemos que volver al 25% de inversión, 23% si es buena inversión con productividad. Y lo tenemos que hacer. Uno de los sectores que puede contribuir a captar esa inversión es el sector energético, está el sector minero, está la cadena agroindustrial, está la industria del conocimiento. Tenemos muchas cosas para desarrollar y tenemos que ser conscientes de esto. La tasa de ahorro argentina. No pensé en el ahorro que se va, porque si no, la tasa de ahorro argentina es del 17%. No somos los chinos, los asiáticos, de ahorrar el 40% del ingreso. Con lo cual necesitas la asistencia de capitales internacionales. Y si querés asistencia de capitales internacionales, te va a permitir más inversión, más repuesta en desarrollo, puestos de trabajo, etcétera, etcétera. Tenés que seguir ciertas reglas de protocolo básico. No podés tener tasa de riesgo país de 2.600. Cuando Uruguay y Bolivia tienen de 300 y 400. Buenísimo, Daniel. Creo que la visión que vos nos planteás es primero desarrollar el gas y pensar en una estrategia de largo plazo es positivo porque podemos exportarlo, el mundo va a necesitar ese gas. Y nosotros podemos tener una estrategia de ir sustituyendo por energías renovables si queremos internamente ser muy verde y hacerlo más rápidamente, pero el mundo podría ser si no necesitamos usarlo internamente, que está por verse, podría ser una estrategia de algo para exportar, ¿no? Porque hay países, como decías, que utilizan mucho carbón, o sea, que utilicen gas ya sería una manera de mitigar la crisis climática, o reducirla un poco. Pero para que también es un poco para que entiendan los alumnos, si nosotros tenemos la tarifa que llega al ciudadano subsidiada, que es muy lindo tener tarifas bajas, porque nadie quiere pagar cuentas altas, y menos cuando hay contextos de alta inflación, pero obviamente si los precios están distorsionados, desarrollar las energías renovables, que todavía es más caro, esa transición no se va a hacer. Porque si el precio de la energía renovable es más cara, seguiremos aprovechando la energía fósil que tenemos, ¿no? Y no las energías limpias, que en algún momento, vos hablabas que en el año 30 pueden llegar a una paridad en sus costos. Bueno, todo eso hace a que, por ejemplo, las tarifas bajas lo que han hecho que la Argentina no ahorra energía, ¿no? Yo vivo gran parte del tiempo en Uruguay y hay lo que vos decías, esta matriz grid inteligente, dijiste, donde según el horario uno gasta más o menos y tenés distintos precios, entonces durante el día es más barata y en la hora pico es tan alta que la gente entonces usa menos, lava la ropa a la noche, porque la energía es cara y tiene casi el 100% de su energía eléctrica ya es renovable, ¿no? Entonces podés hacer eso si tenés precios reales. Si te lo subsidian, bueno, es más barato la cuenta de gas en nuestro país que comerte un pebete y una Coca-Cola, porque es así. Así es. María Eugenia, ¿le puedo hacer un comentario a Daniel? Sí. Daniel, gracias por tu tiempo, por estar acá. La verdad que es todo muy entusiasmante todo lo que comentás. Yo soy el tutor de los chicos del equipo de energías que están haciendo sobre la investigación en transición energética. No soy especialista, pero ya hace un año que me apasiona el tema de energías. Estoy investigando mucho y les recomendé a algunos autores que vos nombraste, y otro es Jeremy Rifkin,
Sí. que habla sobre la tercera revolución industrial y sobre el hidrógeno como creación de energía, la redistribución, como ayuda de redistribución de la energía, ¿no? Yo quería saber qué... Sí. Antes de que me olvide, otro libro fundamental, se termina de publicar, no sé si está traducido, pero lo van a traducir. Daniel Yergin, es The New Map, en inglés, el nuevo mapa. The New Map. The New Map. Ese es, Daniel Yergin debe ser de los economistas energéticos número 1 en el mundo, premio Pulitzer, escribió un libro, The Price, que es la historia del petróleo en el mundo, muy bueno. Perdón, ¿cuál era la pregunta? Sí, no sé si hay pregunta, pero yo escucharte me entusiasma a mí. Y este autor, Jeremy Rifkin, habla sobre esta falta de liderazgo que hay en el mundo. Vos hablás de las oportunidades que tiene la Argentina como consecuencia de esta guerra y de Europa, pero falta ese liderazgo que una a las personas con un propósito y un objetivo en común, que logre con convicción transformar a la Argentina hacia el camino del desarrollo, ¿no? Yo creo que hay mucha esperanza y mucha oportunidad, pero faltan esas personas que logren unir con un propósito. Y yo veo que en Europa esta guerra hizo que haya más inversión en energías renovables y acuerdos entre países nórdicos y la Unión Europea. Como que no es todo tan dramático, sino que a largo plazo veo como que se aceleró el proceso a las energías renovables. ¿No? ¿Puede ser? Mirá, sí, pero yo que hago un análisis de lo que se ha dicho, de lo que se ha escrito, tengo que ser realista. Muchos son papeles, intenciones. Los alemanes, por ejemplo, dicen van a desarrollar el hidrógeno para saltear el gas natural que viene de Rusia. Bueno, el hidrógeno es caro, van a desarrollar del 2040 en adelante. Y hasta el 2040 están usando más carbón, han rehabilitado minas de carbón porque le tienen prohibido, la tienen jurado con la energía nuclear, que la energía nuclear desde el punto de vista de las emanaciones de gases de efecto invernadero es cero. No tiene problema. Es decir, hay mucha... nosotros tuvimos una reunión con el embajador alemán, con alguien que escribimos un artículo en conjunto sobre la oportunidad de hacer un contrato de largo plazo para proveer gas argentino a Europa. Y el embajador alemán dijo, sí, todo muy bien, pero nosotros estamos en cohabitación con los verdes. Y los verdes no quieren saber nada con el gas natural, quieren pasar. Bueno, ¿cuál es la consecuencia de eso en el corto plazo? Y los políticos esto lo tienen que entender. Que los precios de la energía se han disparado. Y cuidado porque las sociedades son tolerantes, pero votan en esos países. Y hoy están sosteniendo esto porque dicen, cuidado, que si Rusia se llega a quedar con Ucrania, se violentan todas las reglas de Bretton Woods para adelante, un orden según reglas, y volvemos a imponer la ley del más fuerte. Entonces, hasta la gente, está en la piel de la gente, esto vamos a tolerar, pero ¿hasta cuándo los precios de la energía van a seguir siendo absorbidos sin mayores conflictos en Europa? Se viene un invierno muy complicado, Así que yo creo que sí, por eso subrayé de que las tendencias estas que mencioné inicialmente, derivadas del desarrollo sustentable, se van a seguir. Me parece que la guerra ha complicado los escenarios. Ojalá que los europeos puedan decidir, bueno, vamos a dedicarle mucho más inversión a ver cómo producimos alguna disrupción tecnológica. Por ejemplo, almacenar electrones a escala. Entonces le das más a las verdes.
han hecho un plan para interconectar mucho más el mercado europeo, porque también deja de correr viento en un lugar, hay viento en otro, pero para eso tenés que tener las redes interconectadas, y están poco interconectados. Todo eso vale, pero te abre un compás de espera de algunos años, porque hubo también, con el diario El Lunes es fácil decirlo, el error estratégico de que la dependencia del gas de Rusia no iba a traer problemas. Así es, bueno, muy interesante. Bueno, la última pregunta, Cristian. Sí, la verdad tengo un montón de preguntas, pero quería preguntarle a Daniel qué opinión le merecía. Este año se hizo como un plan de lo que se llama clúster de energía renovable, donde participan varias provincias y nada, quería saber qué opinión le merecía ese plan que propusieron ahí varias provincias y quería saber qué opinión le merecía. No, yo creo que todo eso es totalmente conveniente. Hay que desarrollar cadenas de valor, valor agregado exportable. Si llegamos a desarrollar tecnologías renovables que sean exportables, cuánto mejor. Fíjate, no hemos tocado el tema de energía nuclear. Acá quieren hacer más plantas nucleares a costos exponenciales, ¿no? Con Hualong, con China. No necesitamos nosotros más energía nuclear adentro. Si tenemos el gas, tenemos la renovables, pero sí tenemos un acervo nuclear para exportar plantas modulares chicas hacia afuera. Terminemos una vez por todas con el proyecto Karen. Bueno, en torno a esos proyectos hay clúster de empresas que desarrollan tecnología también en las renovables. También, cuidado, fracking, la tecnología del gas no convencional, que hay que promoverlas para generar trabajo y generar empleos de calidad. Así que me parece muy buena todas esas iniciativas. Buenísimo. Roberto, ¿algún comentario? Estás muteado, Robert. Perdón. Muchas gracias, Daniel. Muy buena tu presentación y tus comentarios con los alumnos. Creo que ayudó muchísimo y va a ayudar muchísimo para la tesis que tienen que presentar los alumnos. Así que muchísimas gracias y nos mantenemos en contacto. Gracias a ustedes les voy a mandar los lineamientos de la presentación para que las ideas queden en claro. Te la mando, María Eugenia. Buenísimo, Daniel, ha sido fantástico. Muchísimas gracias. Aprendimos muchas cosas hoy, creo. Un gusto. Gracias. Gracias. Bueno. Hay que frenar la grabación. Sí. María, justo le quería preguntar ahí a Daniel si